Filipenses capítulo 3. ¿Lo tienen? A finales del siglo XIX se dice que existió un coleccionista que dedicó más de 40 años a reunir lo que él creía era la colección de monedas de oro más pura y más valiosa de su región. Para él esa colección era su orgullo. Cada moneda estaba certificada por él mismo. Él era coleccionista. Estaba certificada bajo su vasto conocimiento. Se sentía seguro, superior a otros coleccionistas. Se sentía respaldado por su fortuna. Al final de su vida, dedicó o decidió donar su colección a un museo nacional para consolidar su legado. Sin embargo, cuando los peritos del museo aplicaron las nuevas pruebas de ácido y densidad, pruebas que no existían cuando él obtuvo esas monedas, el veredicto para él fue devastador. El 90% de las monedas eran de una aleación barata bañada en oro. Para él su pericia le había fallado. Su confianza estaba puesta en un sistema de autenticación obsoleto. En un solo día, lo que él llamaba su ganancia y su seguridad se reveló como metal sin valor. Lo que él creía que lo hacía rico, famoso y exaltaba su cualidad de coleccionista, en realidad lo había mantenido ciego ante la verdadera riqueza. Hermanos, al igual que este coleccionista, el apóstol Pablo tenía una vitrina llena de monedas de oro espirituales. Su linaje, su disciplina como fariseo, su celo religioso. Él se sentía el hombre más rico del cielo. Pero cuando se encontró con la luz de Cristo camino a Damasco, él se dio cuenta que todas sus monedas en las cuales confiaba eran falsas. No solo no tenían valor, sino que su orgullo por poseerlas le impedía buscar la verdadera justicia. Por eso, hoy leemos que lo que antes era ganancia para él, ahora él lo toma como pérdida. Ahora, con una honestidad brutal, él llama a sus monedas de oro, lo llama basura. Y esto es interesante porque efectivamente Cristo fue el que terminó siendo el perito para Pablo. Cristo le demostró que todo lo que él guardaba como su fama, como su orgullo y lo llevaría al cielo, era simplemente basura. Por eso hoy quiero preguntarles, si Cristo es el perito de la fe, ¿dónde está tu fe? ¿Qué es lo valioso para ti? ¿Qué produce inclusive gozo en ti? Acompáñame a leer Filipenses capítulo 3 del 1 al 11. Y luego de esto oramos. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo,
en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oramos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y yo te ruego una vez más, escóndenos en la cruz de Cristo. Que Él brille. Y que este tiempo de reflexión bíblica sea un tiempo donde podamos salir amonestados, pero también profundamente consolados por la persona de Cristo Jesús. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, continuamos con nuestra serie. Y si nos damos cuenta, el capítulo 2 de Filipenses fue un llamado a la unidad. Pablo claramente enseña a los de Filipo que debían mantenerse unidos y para estar unidos necesitaban ser humildes, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero una buena pregunta que necesitamos hacernos es, ¿hasta dónde llega la unidad? La comunión en el Evangelio, tener ese mismo sentir en la verdad, no significa sincretismo. ¿Qué es sincretismo? El sincretismo es la combinación de sistemas de creencias diferentes que originan un nuevo culto, como lo conocemos nosotros ahora con la santería, que son elementos yaruba, africanos con catolicismo ligados. Tampoco la unidad o la comunión en el Evangelio significa ecumenismo. El ecumenismo se refiere específicamente a la búsqueda de la unidad entre las distintas confesiones cristianas. Así que la comunión en el Evangelio no significa ni sincretismo ni ecumenismo. Porque si nos damos cuenta, mis amados hermanos, toda religión fuera del cristianismo, en el mejor de los casos, si ve a Jesús como valioso, lo ve como parte de la solución de un problema. Pero no ve a Jesús como la solución final de todos nuestros problemas. No ve a Jesús como la solución definitiva. Pues si las otras religiones y los otros pensamientos vieran a Jesús como la solución definitiva para nuestros problemas, serían cristianos. No buscarán otras cosas. Por eso es que necesitamos tener cuidado cuando tenemos comunión o queremos tener comunión, porque hay un intento desmedido de querer unir los méritos humanos con los méritos de Cristo. Y hacer eso inevitablemente es una falsedad. Es una falsedad. Y es allí lo difícil, mis amados hermanos, porque la tendencia del hombre siempre es precisamente esa. Confiar en lo que él mismo es, confiar en lo que hace y confiar de dónde viene. Y esto tiene sentido. Si vemos este hilo de pensamiento, acabamos de ver dos ejemplos importantes, como el que es el de Timoteo y el de Epafrodito. Y ellos nos instan a ser como Cristo. Pero a pesar de que tenemos un buen ejemplo de hombres que hicieron algo y entregaron su vida por Cristo, nosotros no podemos llegar a confiar en lo que hacemos por Cristo. No podemos confiar en lo que podemos ganar en Cristo o por Cristo.
Necesitamos confiar solamente en Cristo porque para salvarnos Cristo es suficiente. Para tener gozo, que es lo que busca todo el mundo, Cristo es suficiente. Y ese es el título de mi sermón. Cristo es suficiente para la salvación y nuestro gozo. Tenemos buenos ejemplos que sirvieron mucho al Señor. Pero Pablo les dice, ya va, deténgase, no confíen en lo que son ni en lo que hacen por Cristo. Hagan lo que hagan, se entreguen como se entreguen, se nieguen como se nieguen, no confíen en eso. Porque la iglesia son aquellos que sirven en el Espíritu por Cristo, no teniendo confianza en lo que somos o hacemos, sino teniendo confianza solamente en lo que Cristo es y en lo que Cristo hizo. Así que esto lo veremos en 3 encabezados sencillos. En primer lugar, veremos un gozo que no depende de las circunstancias. Repito, un gozo que no depende de las circunstancias. En segundo lugar, veremos una identidad que no depende de los logros. Una identidad que no depende de los logros. Y en tercer lugar, veremos una esperanza que solo depende de Cristo. Así lo veremos. Ahora, hablando de nuestro primer encabezado, necesitamos leer el versículo 1 del capítulo 3. Léalo allí en su Biblia. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Se nos introduce este capítulo con el gozo. Y el gozo es un tema muy tratado en la epístola a los filipenses. Y por eso necesitamos preguntarnos, ¿qué es el gozo? Y yo pudiera definirlo de una manera sencilla, de la siguiente manera. El gozo es la emoción o la sensación de bienestar o satisfacción que se produce al considerar los beneficios de una situación. Al considerar los buenos resultados, me siento gozoso, salió bien, qué sabroso disfrutar esto. Estoy emocionado y satisfecho. En el cristianismo, entonces, el gozo es la emoción o la sensación que se produce al considerar los beneficios de una situación, aunque en principio esa situación parezca mala y sin resultados. Es decir, el cristiano tiene la capacidad de sentirse gozoso a pesar de lo que pase en su entorno, a pesar de lo que suceda y los resultados que pueda tener alguna situación particular. Es decir, para el cristiano el gozo es la felicidad de ver los beneficios que Cristo alcanzó y que no dependen de nosotros. Ese es el gozo del cristiano, ver los beneficios que Cristo alcanzó. Y eso no depende de nosotros. ¿Y qué hace ese gozo? Ese gozo estabiliza. Cuando tú estás en una situación compleja y recuerdas a Cristo, ese gozo te hace estabilizarte, entrar en paz, en consuelo. Por eso es que se habla de gozo en esta carta. De hecho, revisemos cómo esta carta habla del gozo. Eso nos dará un mejor entendimiento. En el capítulo 1, Pablo habla del gozo en la oración y en el servicio. Por ejemplo, él dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Él se alegraba de lo que Cristo hizo por el evangelio en ellos. Luego en el versículo 18 dice, que pues, que no obstante, de toda manera, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más. Interesante, Pablo gozándose en las prisiones, porque sea lo que pase con él, Cristo es anunciado. Gozo por lo que Cristo está haciendo y ya hizo. En el versículo 25 dice, y confiando en esto, sé que quedaré para vuestro provecho y gozo en la fe. Pablo se alegra y se goza porque a pesar de sus circunstancias, entiende que quedará para el bien de la iglesia. Luego, en el capítulo 2, habla del gozo que hay en la unidad y el sacrificio. Él dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Él estaba gozoso ya por los méritos de Cristo, pero él estaría mucho más gozoso en la medida que ellos vivieran a la luz de ese evangelio que los unió y los salvó.
Luego dice en el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Él estaba diciendo, yo estoy siendo derramado en libación, en sacrificio por el servicio. Estoy sufriendo y con todo y eso me gozo. De manera que aunque veamos un tipo de sufrimiento, en el sufrimiento es posible estar gozosos en Cristo. En Cristo. Por eso es que él estaba gozoso. Me regocijo con todos ustedes porque este sacrificio que estoy haciendo, lo que estoy viviendo es para su bien en el Evangelio, por lo que Cristo ya aseguró. Luego, en el versículo 18 dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La invitación de Pablo es clara, sea lo que sea que pase. Si ustedes tienen la misma perspectiva que yo del Evangelio, la misma comunión, gócese conmigo. A pesar de que las cosas no parezcan tan buenas. Luego, capítulo 2, versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os volváis a gozar. Es decir, Pablo perseguía ese gozo en los de Filipo al darle la buena noticia de que Epafrodito estaba saludable. Una vez más, el gozo ahora en la recuperación de la salud. Versículo 29 del capítulo 2. Él dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Noten, gozo, 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 gozo. Y estas referencias son solamente hasta el capítulo 2. Algunos dicen que esta es la carta del gozo. Porque Pablo los insta a la luz de la comunión que tenemos con Cristo en el Evangelio. Por supuesto, esa es una preciosa noticia. Si tenemos esa comunión con Cristo en el Evangelio, ¿qué más necesitamos? Ahora, a pesar de todas esas alusiones, le dice directamente, gozaos. Aquí hay un mandamiento. Les exhorta al gozo. ¿Por qué? Porque Pablo entiende en este sentido que el gozo es el factor estabilizante en cualquier circunstancia. Si usted puede estar gozoso viendo a Cristo en medio de las circunstancias, usted puede estar estable. Y el ejemplo es claro. Cuando la gente no sabe qué hacer, se desespera. Algunos van manejando y viene una situación difícil donde tienen que reaccionar y cierran los ojos. Pierden la estabilidad de lo que están haciendo. O simplemente gritan, se paralizan. O algunos salen corriendo. Lo domina. Lo que debe dominarle entonces a la luz del Evangelio, según ellos y por la exhortación de Pablo, es estar gozoso sabiendo lo que Cristo ha hecho. Es un factor estabilizante en su vida. Y por supuesto, por cuanto es un mandamiento, Pablo también nos enseña que el gozo ha de ser una búsqueda constante en nuestra vida. Ya les he dicho, ¿qué busca el mundo? La felicidad y el gozo. Ellos quieren estar siempre felices. Por eso es que la fiesta dura mucho. Y por eso es que siempre queremos tener días feriados y mucha parranda. Porque la gente busca el gozo, estar gozosos. De hecho, buscan los vicios porque eso le da algo de estabilidad y gozo. Una sensación de bienestar. El mundo lo busca. La cuestión es que el mundo solamente puede estar gozoso cuando todas las cosas le salen bien. Cuando se sienten bien. El mundo solamente puede estar gozoso cuando tiene mucha plata, muchos bienes, muchos negocios, mucha fama. Pero mis amados hermanos, el gozo que permanece, que estabiliza, el gozo que aviva nuestra fe, es el gozo en el Señor. Gozaos en el Señor, dice el pasaje. En el Señor. ¿Por qué dice en el Señor? Bueno, porque es en Él. Nota que está considerando a Cristo aquí, sí, como Salvador, pero también como Señor que gobierna. Por lo tanto, está diciendo, debes gozarte en lo que Cristo es, en su valor, en lo que Cristo hizo y en lo que Él hará, en otras palabras. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque lo que Jesús es inmutable. Si Él es inmutable y Él es la roca de nuestra salvación, y si lo que Jesús reveló de sí mismo es por siempre, entonces y en consecuencia, el gozo no va a depender de las circunstancias.
Jesús será nuestra fuente inagotable de gozo, porque lo que Él hizo permanece para siempre. Y una de las cosas que nos traen tristeza o nos desestabiliza es saber que no tenemos el control de todas las cosas, que las cosas van a cambiar, que no sabemos quién vaya a gobernar, que no sabemos quién vaya a ser nuestro jefe, que no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero, que no sabemos, pero Cristo es la fuente inagotable de gozo porque Él no cambia en el Señor, en los propósitos de Él, en los objetivos de Él. En este punto, a mí me llena de estabilidad, de felicidad, de emoción, de satisfacción saber que cada circunstancia de la vida es una preciosa armonía celestial que comunica la gloria de Dios. Cada cosa, por muy mala que parezca, yo puedo como cristiano estar seguro que todo va a salir para la gloria de Dios porque Cristo está en su trono, porque es en Él y Él es inconmovible. Y algunos preguntarán, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo encuentro ese gozo? ¿Cómo lo encuentro? Bueno, mi amado hermano, es en el Señor, estando en Él. Dice el pasaje, por lo demás, si lo notan como comienza ese capítulo 3, por lo demás, o en general, por lo que resta de las áreas de su vida y en cualquier circunstancia, gozaos en el Señor. Gozaos en Él. Por lo tanto, necesitamos o debe haber un factor común en nuestra vida, en nuestros días, en nuestra cotidianidad. En nuestro día a día necesitamos tener un factor común para tener ese gozo. Pastor, ¿cuál es ese factor común? El encuentro con el Señor que produce y estabiliza tu vida en gozo. No es posible. No es posible que estés viendo y confiando y alimentándote de muchas otras cosas o teorías y estés gozoso. ¿Por qué? Porque todo eso va y viene, pero Cristo es el único suficiente y estable. Es estando en comunión con Él, encontrándote con Él. Hermanos, si no nos enfocamos en Cristo, en lo que Él es, saber de su persona, su belleza, su dignidad, su gloria, si no nos concentramos en lo que Él ha hecho, su salvación por nosotros, cómo orquesta todas las cosas para la gloria de Dios, si no nos concentramos en lo que Él nos ha prometido que hará, nuestro enfoque será netamente terrenal, triste y sin propósito en la vida. Por eso es que encontramos el gozo, ese que buscamos a través del trabajo, del deporte, del libertinaje, de cualquier otra cosa, solamente lo vamos a encontrar realmente en Él. Todos necesitamos admitir que lo natural es confiar en nosotros, en nuestras fuerzas, ¿cierto? Necesitamos admitir que si nosotros no tenemos el control y vemos que están saliendo las cosas como nosotros proponemos, el gozo se va rápido. Confiamos en nuestras fuerzas. Nosotros tenemos la tendencia natural de confiar en lo que hemos hecho. O tenemos la tendencia natural de confiar en lo que tenemos. Tranquilo, que aquí pase lo que pase, yo tengo esos reales guardados ahí. No, yo tengo un carro que puedo vender. No, yo tengo casa, ya yo compré mi casa. O yo tengo un crédito por allá. O qué sé yo. O yo tengo visa. O qué sé yo. Ahorita parece que la visa como que es muy valiosa. O tengo pasaporte, cualquier cosa me voy. Yo tengo un amigo allá que me puede. Es la tendencia natural. Confiar en lo que hemos hecho. Pero llega un momento en donde nos damos cuenta que eso no sirve para nosotros, no sirve para nada y el gozo caerá. Caerá. Y allí el problema, mi amado hermano, que cuando nuestra mirada está baja, viendo solamente lo terrenal y horizontal, pareciera que todo está fuera de control. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero recuerden esto, que para Pablo, ni la cárcel, ni la enfermedad estaba fuera de control providencial de Dios.
Una cosa sirvió para que él predicara y la otra, la enfermedad, sirvió para que la iglesia fuera edificada por ese testimonio. Finalmente, lo que parecía más tenebroso terminó siendo para la gloria de Dios y para sus propósitos, porque lo entendió así, porque su gozo estaba en el Señor. También puedo decirlo de esta manera: el gozo en el creyente es como un termómetro que mide nuestra confianza en el Señor. Yo sé que algunos dirán, es fácil decir gocémonos cuando todo va bien, ¿verdad? Pero Pablo dice gocémonos desde una celda. Y no me malinterpreten, hermanos. Este gozo es más que un optimismo o un positivismo que se escucha muchísimo ahora. Sé positivo. Sé optimista. No, no, no. Una vez más, necesitamos una base sólida para estar gozosos. El problema es que muchos de nosotros buscamos esa seguridad en el lugar equivocado, hermano. No la buscamos en el Señor, sino en nuestro propio currículum, en nuestros propios méritos, en nuestras propias capacidades, en nuestras propias riquezas. Y hablamos de riqueza como si tuviéramos mucho, pero ¿qué poder tiene lo poquito para hacernos crear una falsa seguridad, no? De allí, mi amado hermano, que Pablo nos advierta ahora que el mayor enemigo de nuestro gozo no son las pruebas externas, sino nuestra propia confianza interna. Nuestro mayor enemigo para que no estemos gozosos es que confiemos en lo que somos y en lo que hemos logrado. Por eso es que Pablo les advierte de los perros. ¿Por qué les advierte de los perros? Los perros literalmente eran unos ladrones de gozo. ¿Por qué? Porque precisamente promovían una confianza terrenal y personal. No promovían una confianza absoluta en Cristo. No veían a Jesús como suficiente. Y eso me introduce a mi segundo encabezado. Una identidad que no depende de los logros. Una identidad que no depende de los logros. Y aquí empezamos a hablar del peligro de confiar en el oro falso de nuestra propia religión. Y escucha bien, el oro falso de nuestra propia religión. Al hablar de este punto, quiero considerar cómo termina el versículo 1. Dice Pablo: a mí no me es molesto o no me es gravoso el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Para Pablo, ni hablar del gozo, ni hablar de los judaizantes una y otra vez era un problema. ¿Por qué para Pablo repetir lo mismo acerca del gozo o de los judaizantes, dar esas advertencias, no era un problema? Porque él sabía que las advertencias repetidas acerca de estas cosas era para su bien. Mira, hermano, las repeticiones, aunque en algunos casos redundantes y fatigosas, terminan sellando en la mente las cosas. Pablo lo sabía y le repite una y otra vez lo que sabe que para ellos será beneficioso. Sobre todo en algo tan importante como su salvación. Les dice, gócense muchas veces, y les advierte de los judaizantes varias veces. Eso era determinante para su salvación. Por eso es que al hablarles de gozo les manda a cuidarse de ese tipo de personas. Gozo, cuídense de ese tipo de personas. Hay una conexión, aunque no lo parezca. Esas personas promovían una identidad en los logros terrenales y personales. Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Interesante y qué crudo ese pasaje. Por este pasaje
de una manera rápida, podemos ver que es claro que uno de los mayores enemigos del cristianismo auténtico no son los paganos, sino los religiosos. Uno de los mayores enemigos del cristianismo auténtico no son los paganos que rechazan abiertamente a Cristo, sino los religiosos. Personas que están entre las filas del cristianismo e insisten en poner su confianza en el lugar equivocado. ¿Recuerdan a quién amonestó de manera más seguida a Jesús? A los religiosos, fariseos que ponían su confianza en lo que conocían, en lo que hacían y de dónde venían. Y no ponían su confianza absoluta en Dios y en su Mesías. Y los de Filipo necesitaban cuidarse de hombres como estos. ¿Cuáles eran esos hombres? Unos perros. Perros, les dice. No, que los perros no entrarán al reino de los cielos. No están hablando de los perros que ladran. Esto es una metáfora, no es un animal literal. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, esta metáfora se utiliza para hablar de los falsos maestros. De hecho, Jesús la usó en Mateo capítulo 7. Él dice, no le eches las perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros. Cuídense de los falsos profetas y maestros. Pedro dice que el puerco vuelve a su charco y el perro a su vómito, para hablar de aquellos que distorsionaban el cristianismo auténtico. Según el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Todas esas frases encierran a un mismo tipo de persona que podemos resumir que son llamados como perros. O en nuestra época podemos asemejarlo a los legalistas. Esos malos obreros, esos mutiladores del cuerpo, están relacionados con la circuncisión física. Ellos se glorían en la ley. Ellos tienen su confianza en la carne. En otras palabras, estas personas enseñaban que para ser salvos tenían que creer en Jesús, sí. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero además necesitaban cumplir con todos los ritos judíos. Como por ejemplo, la circuncisión. Esos son los legalistas de nuestra época. Y esto es muy interesante porque cuando le dicen malos obreros es porque parecen ser obreros pero son malos. Enseñan a Cristo pero le añaden a Cristo algo más para la salvación y lo promueven. Ellos necesitan ver alguna acción concreta de esa persona para decir que estaban ganándose la salvación. Típico de un judío, de un judaizante. Además le dice que eran mutiladores del cuerpo. Y no es que, o mejor dicho, la primera imagen que quizás aparece es que divide la iglesia. La idea es que literalmente Pablo estaba tomando la circuncisión en la carne como algo tan negativo o sin valor que aquellos que practicaban la circuncisión para creer en Cristo y ser salvos eran mutiladores. Literalmente se cortaban una parte de su cuerpo, se comportaban como unos paganos. Le estaba diciendo a los judaizantes, eso están comportando con rituales como si fueran paganos, porque la circuncisión nada es. No se necesita la circuncisión para ser salvo, mutiladores del cuerpo. Pero lo que responde Pablo es claro, porque nosotros somos la circuncisión, ahora le dice en el versículo 3. Nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es un contraste claro. En otras palabras, Jesús estaba advirtiéndole acerca de los perros, de este tipo de falsos, para fomentar en ellos y recordarles que Jesús es suficiente para tener el gozo de la salvación. Pablo les aclara que aunque ellos alardeen de la ley, nosotros somos el verdadero Israel, le dice Pablo.
Nosotros somos la verdadera circuncisión, pero no porque mutilemos nuestro cuerpo. No, por eso no. Sino porque efectivamente la palabra de Dios enseña que el rito de la circuncisión en el antiguo pacto era una señal del pacto, pero también una señal que anticipaba una circuncisión superior, que era la circuncisión del corazón. Dios amonestó en el antiguo pacto a los judíos, a los de Israel una y otra vez: ustedes son circuncidados, pero necesitan que su corazón sea circuncidado. Es decir, amar a Dios desde el corazón, no simplemente descansar en los rituales externos para ganar tu salvación. Por eso es que, como traduce la Biblia de las Américas, el versículo 3 es valioso. Lo leo para ustedes. Él dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Porque nos han circuncidado el corazón. ¿Quién? Cristo. El Espíritu de Dios. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios que adoramos en el Espíritu. ¿Y qué iba a buscar Dios? Adoradores que le adoren, y son los verdaderos adoradores. No que le adoran según la carne, sino en la obra de Cristo y en la capacitación del Espíritu de Dios. Y nos gloriamos en Jesús, no en otra cosa. Nos gloriamos en lo que Él hizo, no en otra cosa. Nos gloriamos en Jesús, no en lo que nosotros podemos hacer. No poniendo nuestra confianza en la carne. No confiando de dónde vengo. Ay, mi papá eran cristianos. No, pero es que yo voy a la iglesia. No confiando en la carne. Hermanos, de allí vemos una diferencia clara entre los perros y los hermanos de Filipo, los cristianos auténticos. Nosotros, al igual que los de Filipo, como le enseña Pablo, somos aquellos de la circuncisión del corazón. Somos aquellos de los que sirven y adoran a Dios en el Espíritu. Nos gloriamos en Cristo. Y esto es totalmente consecuente con la humildad que necesitamos tener, que viene de Cristo. Porque no importa si valoran o no, lo recuerdan esa aplicación, lo que nosotros hacemos. Nosotros nos gloriamos en Cristo, en lo que Él dice y ha hecho por nosotros, en lo que Él es. Y en este punto, donde trata de perros a estas personas, realmente lo que pasa a hacer ahora es probar su punto, hablando de sí mismo. Él pasa a probar su punto hablando de su experiencia. Y aquí vienen los versículos del 4 en adelante. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Noten, ellos confían en eso, pero ya va. ¿Y yo quién era? Dice él. Yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, que Pablo podía decir a la luz del pensamiento de los judaizantes, de los mutiladores del cuerpo, que él se ganó bien ganada su salvación. Todo lo tengo, nada me falta. Por supuesto, como dijimos en la introducción, eso eran riquezas para él, hasta que la luz de Cristo lo iluminó. En ese momento, como se describe Pablo aquí, Pablo confió en lo que él era. Pablo confió en lo que él hizo. Pero cuando Cristo le iluminó, reconoció que su confianza estaba en el hombre equivocado, es decir, en él mismo. Su confianza estaba en el hombre equivocado. Él reconoció que confiar en eso no servía de nada. Hermanos, así pasa ahora mismo. Y este pasaje es tan delicado e importante porque nos lleva a considerar realmente en qué estamos confiando para nuestra salvación y para que produzca gozo en nuestra vida.
estamos viendo a Cristo como suficiente. Hay algunos que ponen una lista extensa para poder ir al cielo y lo promueven, olvidando que el reino de los cielos no consiste en comida o bebida o en qué viste. Algunos entienden que mientras más alabanza tengan de los hombres, más alabanza tengan de la iglesia, más alabanza tengan de su familia, ponen su gozo allí, ponen su confianza en eso, en la estabilidad que eso puede traer, una estabilidad fútil. Hay algunos que se sienten seguros por lo mucho que hacen por Dios. Y como dije antes, esa es la tentación. Predicamos del ejemplo de Timoteo y Epafrodito, nos amonestó, pero deténganse. Lo que no estamos diciendo es que nuestra confianza debe estar en eso que hemos logrado por nosotros mismos o en lo que hacemos. No nos debemos sentir superiores a los demás. No nos debemos sentir superiores a los demás por lo mucho que hacemos por Dios y por la iglesia. Porque finalmente no es que hacemos mucho tampoco, ¿verdad? La identidad de Pablo no estaba en lo que era, ni en lo que alcanzó, ni en lo que como religioso hizo por Dios. Vean, Pablo acaba de poner en una lista sus medallas, su linaje, su disciplina, su celo religioso. Esas eran sus monedas de oro. Pero aquí, mi amado hermano, ocurre el giro más dramático. En el momento en que Pablo hizo la comparación correcta, en el momento en que él compara su colección de logros con la gloria de Jesús, el oro de sus monedas se volvió en cenizas. Y en ese momento él no solo deja de confiar en su identidad terrenal, él decide arrojar su identidad terrenal a la basura. Pregúntense, ¿por qué alguien decidiría tirar a la basura algo que le costó la vida entera construir? ¿Por qué? Porque ha encontrado algo que hace que todo lo demás parezca pérdida. Y eso es a Cristo Jesús. Por eso es que efectivamente nuestra identidad terrenal no debe llenarnos de gozo, sino nuestra identidad celestial. Nosotros debemos entender que nuestra identidad en Cristo Jesús no depende de nuestros logros, de lo mucho que hacemos por Él, de la denominación de la que venimos, de lo mucho que sabemos de teología. No debe venir de eso nuestra identidad. No, hermanos. Necesitamos recordar que el pueblo de Dios tiene una identidad que no depende de sus logros. Por eso es que tiene una esperanza que solamente depende de Cristo. Que solo depende de Cristo Jesús. Esa es su esperanza. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esto nos introduce a dos cosas que yo quiero que consideremos de manera rápida. Esa confianza, esa esperanza que solamente depende de Cristo, se ve de dos maneras que están unidas. Una es soltar, dejar, y otra es abrazar, asir, agarrar. ¿Soltar qué? Según lo que Pablo está proponiendo, soltar lo que tú antes valorabas de ti. Tomarlo como basura o pérdida. ¿Y abrazar qué? Bueno, sueltas todo aquello que con lo que te pretendía justificar delante de Dios
y que te llenaba de orgullo. Yo no he hecho esto, este sí, este he hecho esto, yo no he hecho esto, yo sí me he portado bien, yo sí he hecho esto, yo nunca llegaría a esto. Suelta toda esa arrogancia podrida y abrazas la justicia de Cristo nada más. Lo que Jesús hizo, lo abrazas a Él. Pregunto, ¿cómo estimó Pablo todas esas monedas de oro que él tenía en su currículum? Pérdida. Pero nota, no fue algo neutro. No fue que la tenía por ahí para, tú sabes, de vez en cuando. No, no era algo neutro. No vio eso como algo que enriqueciera su fe. Y mira que Pablo sabía, que hacía, que hizo, que tenía linaje. Él no vio como algo que aportara o ayudara a su relación con Dios. Él vio eso como pérdida. Hermano, pérdida. ¿Usted ha perdido algo aquí? ¿Ha estado en números rojos o negativos? La pérdida es algo que te pone en saldo negativo. Que vas a llegar a la meta y tienes pérdida y eso te aleja de la meta. En este caso, pónganlo en contexto con la salvación. Pablo, ¿qué creía? Que estaba llegando a la meta, pero de repente se dio cuenta que todo eso lo que le estaba era generando pérdidas en su vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque finalmente no hay nada que pueda sustituir o aportar a la excelencia de conocer a Cristo. No hay nada que pueda sustituir nuestra confianza solamente en Él. Nada puede tener el valor que tiene Cristo Jesús para los hombres, para la eternidad, para las situaciones más complejas de la vida. Por eso es que no solamente es pérdida lo que consideró Pablo, lo consideró como basura. Pregunto, ¿para qué sirve la basura? Es un desperdicio. Un desperdicio que antes de ser útil, lo que trae es un aroma repugnante que ensucia las cosas, que es desagradable. Pues así es confiar en lo que somos o hacemos o tenemos. Es un aroma repugnante para Dios traerle algo como valioso que no sea Cristo. Es acercarnos a Dios con algunos méritos propios y no con los méritos de Jesús. Es repugnante, es basura. De hecho, la terminología en griego es mucho más repugnante que simplemente basura. Fueron comedidos en la traducción en español. Lo que eso significa es literalmente excremento, heces fecales. Ahora vuelvo a hacer la pregunta, ¿para qué sirve el excremento? ¿Para qué sirven las heces fecales? Lo que hace más bien ensuciar las cosas, es desagradable. Comunica que ya eso no se le puede sacar nada. Pues eso es confiar en lo que somos o hacemos o tenemos. Eso es. Por eso es que Él nos da la razón de dejarlo todo. ¿Qué fue lo que pudo hacer pensar a Pablo que todo lo que él era excremento? La excelencia de conocer a Cristo. ¿Por qué Pablo tomó todo eso como pérdida o basura? Porque se dio cuenta que amar a Cristo es más valioso por su amor a Cristo, para tenerlo solamente a Él. En la vitrina de los trofeos de Pablo no quería tener otra cosa que manchar o mancillar a la imagen de Cristo, su justicia. Porque nada se compara. Todo es ceniza comparado a Cristo. Hermano, yo sé que siempre queremos ganar cosas. Yo sé que siempre tenemos ese deseo de ser los mejores, de ganar. Eso está bien, en gran medida. Pero en este caso particular, cuando Pablo usa el término de ganar, no se refiere en que él vaya a hacer mérito para ganarse la salvación. Al contrario, él entiende que no puede hacer nada, que está tan limitado para ganarse por sus propias fuerzas a Cristo,
que para ganarlo lo que tiene que hacer es perderlo todo, perder lo que era, echarlo él mismo voluntariamente a la basura y entregarse a los brazos misericordiosos de Dios. Ese es el punto. ¿Cómo nosotros pagamos a Cristo? El único camino seguro, mi amado hermano, es dejar de confiar en cualquier otra cosa, porque comparado con Él, cualquier cosa es muy pequeño, es como nada. Por eso, yo te pregunto, ¿en qué estás confiando, hermano? ¿En tu denominación? ¿En tu iglesia? Voy un poquito más allá. ¿Estás confiando en tus devocionales? ¿En que lees mucho? ¿Estás confiando en tus riquezas? Quizás en tu inteligencia. ¿En qué estás confiando? Cuando piensas en tu salvación, cuando piensas en el cielo, en algo que te llevará al cielo, ¿qué piensas? ¿Pasa primero por tu mente que leíste la Biblia? ¿Pasa primero por tu mente lo mucho que hiciste? ¿Tus buenas obras? Lo primero que tiene que pasar por tu mente, mi amado hermano, cuando reflexionas en esto, tiene que ser solamente Cristo. Centrados en Él, confiando solamente en Él. Los judaizantes, los perros, los mutiladores del cuerpo, los malos obreros, querían promover que en tu fuerza habría algo que hacer. Y allí donde las cosas se complican, porque entonces empiezas a descansar en tu mucho servicio en la iglesia. O entiendes que por no servir mucho en la iglesia, entonces no vas a ser salvo. O por no bautizarte, o por no ser miembro, o por no ser esto y esto y esto. No, la salvación solamente está en Cristo Jesús, en su justicia. Solamente en Él. Todo lo demás es una respuesta de amor a Él. Él tiene que ser la motivación y la razón por la cual nosotros dejemos al lado cualquier otra cosa. Las otras cosas no deben ser la razón por la cual nosotros dejemos de un lado a Cristo. O las cosas de Cristo. Solamente Él es valioso. Solamente Él es digno de que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. En otras palabras, solamente Él es suficiente para nuestra salvación y nuestro gozo. Dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y esto se refiere al deseo natural caído de nosotros de querer llevar una ofrenda a Dios y pretender que por eso me gano su favor. O soy mejor que los otros, porque me porté mejor, porque hice más, porque hice menos, porque dejé esto. Pero ya va, detente. ¿Acaso para ti sería agradable recibir un regalo con un trapo, con una toalla llena de sangre de las costumbres de las mujeres? ¿Sería agradable para ti eso como un regalo? Bueno, Isaías nos enseña que todo lo bueno que nosotros podemos hacer es tan asqueroso. Para ganarnos la salvación, dice él, es tan asqueroso como presentar un trapo de inmundicia frente a su presencia. ¿Entendemos eso? Qué bajo, qué sucio. Así que necesitamos soltar todo aquello que pretende justificarnos delante de Dios. Pero abrazar ¿a quién? A Cristo. La justicia de Cristo por la fe. Y aquí es donde vemos el para qué. Antes vimos el por qué. ¿Por qué lo toma todo por basura? Por conocer a Cristo, por amor a Él, por tenerlo a Él. ¿Y para qué? Aquí está. Y ser hallado en Él. ¿Ser hallado en quién? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo lo que les está diciendo y está comunicando inclusive acerca de su propia vida, que los beneficios que hay en Cristo son más grandes que cualquier cosa en el mundo. Lo que Cristo pudo lograr, solamente Él lo puede lograr. Hay que abrazar lo que Él hizo y lo que Él es, no lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos, a fin de conocerle a Él,
a fin de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Aquí tenemos claramente la intención de Pablo de fomentar en los de Filipos solamente la justicia de Cristo en ellos y que la abracen por la fe. Y aquí donde evaluamos el asunto. Algunos se pensarán, entonces, ¿cómo soy salvo? ¿Cómo voy al cielo? Pero no es por ti, no es simplemente por levantar la mano, decíamos en algún momento. No es simplemente por una expresión externa, es porque tú pones tu confianza, tu fe en lo que Cristo logró, en que se portó perfectamente, que cumplió la ley, que amó a su Padre. En lo que Cristo logró, lo que Él es como persona, el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, la segunda persona de la Trinidad, el Mesías, el Salvador del mundo, el Rey, quien venció la muerte, quien venció el pecado, solamente en Cristo. Es agarrar lo que Cristo hizo y decir yo, y reconocer, solamente puedo ir al cielo, es por Él y por lo que Él hizo. Y me quedo allí de una manera insistente, por la fe. Porque cuando confiamos y abrazamos eso, Dios nos imputa sus méritos, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Y eso produce gozo, a fin de conocerle. Hermano, entiende esto. En la medida que no invertimos tiempo y esfuerzo en confiar en nosotros, cuando no hacemos eso, entonces estaremos constantemente con el deseo y el trabajo de conocerle a Él. Mientras que no estemos pensando en lo mucho que hemos hecho por Él, más bien vamos a invertir el tiempo en abrazarlo a Él, en agarrarlo a Él, en confiar en Él. Mientras que no estamos invirtiendo el tiempo en hacer alarde de lo que somos y cuánto hemos dado, lo que vamos a hacer es estar pendiente de lo que Él hizo, en cómo lo hizo, quién me dice Él que es. Vamos a estar pendientes más bien de cómo puedo ser hallado en Cristo y no en otra parte. No quiero que me reconozcan de otra manera. Mi identidad, mi esperanza solamente está en Cristo. No hay más nada que pueda encontrar que le pueda dar soporte o propósito a mi vida. Pero eso es en la medida que estás dependiendo y enfocándote en Él. Cuando pasen esos pensamientos, mira lo que he hecho. ¿Dónde está mi seguridad? También te preguntas. Ve a Cristo. Ve a Cristo. Porque sabes que cada cosa a la que le quitas valor y lo tomas como pérdida, expone el vacío que solo Cristo puede llenar. Así que hay que soltar todas esas cosas en las que hemos puesto nuestra confianza y abrazar solamente a Cristo. No quieres ser reconocido por lo que eres o tienes, sino por lo que Cristo es y por lo que eres en Él. Y mucho más importante, ojo, lo que quieres es que Dios mismo, el Padre, te encuentre en Cristo. ¿Por qué? Porque el juez del universo solamente se agrada de la obra de su Hijo y de todos aquellos que confiaron en Él por medio de la fe. De manera que es más importante que Dios te encuentre en Él, de ser hallado en Él, dijo Pablo. De lo contrario, si no eres hallado en la justicia de Jesús, si no eres hallado en Él por la fe, será lamentable. Hermanos, en la práctica es como dejar de invertir tiempo en algunas cosas para invertirlos en Jesús, en conocer su poder mostrado en su resurrección, de entenderlo, reconocer que padecer por Él, invertir tiempo viendo cómo es que el sufrimiento tiene lugar y beneficio en mi vida. Invertir tiempo en aquello que solamente puede producir gozo a mi alma. ¿Quieres ser feliz? Sí, qué bueno. En Cristo está la felicidad. ¿Quieres estar gozoso? Sí, en Cristo está el gozo. Por eso necesito preguntar, ¿cómo tú orquestas tu vida de manera que eso responda a estas verdades del conocimiento, del poder de su resurrección, entenderlo? ¿Cómo eso nutre tu fe? ¿Cómo te administras? ¿Cómo es que tú puedes llegar en algún momento a decir,
Yo estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo. Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Bueno, invierte tiempo pensando en Él, conociéndolo a Él, y te darás cuenta que es digno de 1000 muertes mías. Él es digno de 1000 sufrimientos míos. Él es digno. Pablo inclusive anhelaba la resurrección como la meta final de su confianza en Cristo. Él necesitaba y deseaba un cuerpo glorificado. Él decía en el versículo 30, exponiendo su vida, en el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él anhelaba eso. Él veía eso como la meta final. Él veía eso como cuando ya su fe tendría esa consumación con cuerpos glorificados. Porque él entendía que su fe trascendía su vida actual. Y yo te quiero recordar eso, mi hermano. La fe en Cristo no es solamente para recuperarte económicamente aquí, para que estés saludable, no es para que estés feliz y teniendo todo lo que quieres y sin problemas. No, la fe en Cristo trasciende tu vida actual. Por lo tanto, pon tu esperanza solamente en Cristo y piensa en Él. Cultiva tu confianza solamente en Él. Y cuando alguien tiene esa confianza solamente en Él, ama lo que es de Él. ¿Qué es de Él? Los sufrimientos. ¿Qué es de Él? La muerte. ¿Qué es de Él? Servirle como nos lo ejemplificó Pablo con Timoteo y con Epafrodito. Pero solamente poniendo su confianza en Él. De manera que los ejemplos de Pablo y Epafrodito no son para que nosotros nos llenemos de arrogancia y quitemos nuestra mirada de Cristo. Él lo propone para que entendamos cómo Cristo puede motivar y llenar un corazón como ese. Hermanos, el mismo Cristo, necesitamos considerarlo. Lo que exaltó a Jesús de Nazaret como el Mesías fue su perfecta confianza en el Señor. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante. Por el gozo puesto delante. Fue fiel. Entendió que su Padre y su voluntad eran suficientes para él. Y por lo tanto, fue constituido Señor. Se le dio toda autoridad sobre los cielos y la tierra. Así que Jesús no solamente es nuestra justicia para salvación, sino que es nuestra justicia para gobernarnos, es nuestro Señor. Él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo era gobernado ¿por quién? Por Cristo. ¿Tú eres gobernado por quién? ¿O es acaso Cristo solamente el amuleto que te llevará al cielo y más nada? O lo es todo o es nada. Escúchame. Mide lo que significa seguir a Cristo. No te engañes. O lo es todo o es nada. Porque el valor de Cristo no se puede manchar y mancillar comparándolo o atribuyéndole otro valor, otra cosa. Así que en Cristo vemos que Él es el Señor también. Pregunto, ¿quién gobierna tu tiempo entonces? Si eres cristiano, ¿quién gobierna tus recursos? ¿Quién gobierna tus prioridades? ¿Quién? Por favor, pregúntalo a tu propio corazón. Cristo es más valioso, por eso es que dentro de las parábolas está aquella parábola de un hombre que vino y cavó y encontró un tesoro. Y se encontró que para tener ese tesoro no podía hacerlo porque ese terreno no era suyo. Entonces lo volvió a esconder y lo vendió. Vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. ¿Es todo o es nada? Cristo es la perla de gran precio. Es el tesoro escondido. Aquel que lo encuentra no puede hacer otra cosa sino dejarlo todo por Él. Porque es valioso. Él es suficiente.
Él es suficiente, hermanos. En conclusión, un cristiano auténtico no es aquel que sabe mucho y ya, o aquel que tiene un código de conducta. Un cristiano auténtico es aquel que está gozoso y estable porque Cristo ganó la salvación por él y en él confía, nada más. También, hablando del gozo, estar gozoso no implica descuido en la fe y en la doctrina. Al contrario, Pablo le dice, cuídense de los perros. Cuídense de aquellos que quieren promover en ustedes una justicia que no es solamente la de Cristo. El gozo cristiano está atado al cuidado de la doctrina y a las relaciones que entablamos. Por eso necesitamos cuidarnos de aquellos que promueven nuestra confianza en otra cosa y no en Cristo. Por otra parte, si hay fe, verdadera fe en ti, el gozo es inevitable. El gozo es inevitable. Y es lo que Pablo quiere decir. Entonces, la salvación es por medio de la fe. ¿Por qué tener fe? Porque la salvación no está en nosotros, está en otro. ¿Por qué tener gozo? Porque si Cristo nos salvó y Él es valioso, entonces Él llena todas nuestras expectativas de la vida. Estar gozoso es tener ese sentimiento de estabilidad, de fe, inclusive de alegría, aunque las cosas nos parezcan que están bien. Yo pregunto, o mejor dicho, te digo, imagínate llegar al final de tus días, que yo sé que lo pensamos, ¿verdad? Nos aterra ese momento. No debería aterrarnos, pero yo sé que luchamos con eso. Llegar al final de tus días y encontrarte que confiaste en lo que hacías por Cristo y no en Cristo mismo. Imagínate eso. Qué terrible. Por eso quiero finalizar con lo que le pasó a Richard Baxter. Richard Baxter fue un hombre que escribió más de 160 libros. Predicó miles de sermones y transformó la ciudad de Kidderminster. Si alguien tenía monedas de oro, como era nuestra ilustración, que mostrarle a Dios, era ese. Él había hecho mucho por Dios. Se cuenta que mientras agonizaba en su lecho de muerte, Satanás trajo a su mente todos sus logros. Mira cuántas almas salvaste por tus libros. Mira cuánto sufriste por la causa de Cristo en la cárcel. Mira lo santo que has sido comparado con otros. La tentación era sutil. Dejar de mirar a Cristo y empezar a mirar su propio currículo espiritual. Baxter, en un momento de lucidez y lucha espiritual, rechazó todos esos pensamientos y pronunció una frase que se volvió famosa. Él dijo, estoy mirando mis pecados y todos ellos son una montaña, pero estoy mirando mis deberes, mis buenas obras, y ellos son una montaña aún más alta. Renuncio a todos ellos y me arrojo únicamente sobre los méritos de Cristo. Sus últimas palabras fueron, tengo paz, pero no por lo que había hecho, sino por lo que Cristo hizo por él. Hermanos, el peligro de confiar en nuestra propia justicia no termina cuando nos convertimos. Nos persigue hasta el último aliento. Eso le pasó a Richard Baxter. Después de una vida de servicio increíble, tuvo que pelear su última batalla contra el orgullo. El enemigo quiso que confiara en su santidad, pero él comprendió lo que Pablo nos enseñó hoy en el verso 8, que hasta nuestras mejores obras, si las usamos para justificarnos ante Dios, son pérdida. Al igual que Pablo, al final de nuestros días, la única moneda, mi amado hermano, que tendrá valor para entrar en el cielo no es nuestro linaje, no son nuestra posición en la iglesia, ni nuestras buenas obras. La única moneda válida es la justicia de Cristo que recibimos por la fe. Y eso debería consolar a todos los que estamos aquí. Consolarnos. Así que no busques en otra parte o en otro lugar, por favor, en Cristo.
Es lo único que puede llevarte verdaderamente a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Ayúdanos a confiar solamente en ti. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Hemos fallado, hemos pecado, somos tentados. Pero que nuestro valor esté solamente en Cristo. Que nuestra esperanza solamente sea Él. Que nuestra identidad no sea por lo terrenal. Y que en virtud de eso nuestro gozo sea a pesar de cualquier circunstancia. Porque esperamos en ti. Ayúdanos, Dios. Salva pecadores. Por favor, sálvanos. Y que nuestro deseo, nuestra práctica sea conocer más y más a Cristo, la excelencia de su poder, de su resurrección. Porque es lo único que puede darnos seguridad, inclusive en el lecho de nuestra muerte. En el nombre de Jesús oramos, oh Padre. Amén.